Si uno compara, me parece que fue hace varias semanas que estuvo también el ministro inicialmente y la diferencia es bastante notoria. No es nada de fácil, Presidenta. La emergencia esta fue muy dramática, tenemos que lamentar por supuesto estas vidas humanas que nada va a compensar, pero tenemos que pensar que un incendio que partió en el lago Peñuela y terminó afectando en gran medida Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, sector rural. Entonces, hay temas distintos. Uno es la emergencia, y yo creo que debería pensar a lo mejor, Presidenta, si usted está de acuerdo, en una posibilidad de concentrarnos en el tema de la emergencia, que es diferente a la reconstrucción, y quizás ahí invitar a la gente de Senapred, por cierto, al gerente, y ver un poco también las inquietudes que usted acaba de señalar, cómo se está avanzando en el tema de las viviendas de emergencia. Yo tengo que señalar, tuve una reunión días pasados en el campamento del Busto con varios dirigentes, y hay dificultades con las vías de emergencia en el sentido que a veces no necesariamente han estado ubicadas donde deberían estar o se han entregado incluso a gente que a lo mejor no necesitaba, y aquellos que han necesitado no necesariamente se la han entregado con la presteza, prontitud y rapidez que se requiere. En fin, yo creo que vale la pena, que es diferente a un proceso de reconstrucción. Entonces, en términos de emergencia, yo diría que uno podría verlo en más detalle. Eso por un lado. Respecto a la reconstrucción, lo que yo se le añado, yo creo que ha sido muy notorio el hecho de poder en estos 3 meses, que se hace muy largo para la gente que está en esta situación, pero pensando la cantidad de situaciones diferentes y viviendas afectadas y familias, que no es solo una familia por vivienda, como bien se sabe, en fin, es enorme. Y yo creo que ha sido una presentación que nos muestra una mirada bastante más integral en el sentido de mirar el territorio además que está bien planeado, bien diseñado, o sea, con conocimiento real, que esto ha sido muy notable, que no se había aplicado en casos anteriores, y eso va a permitir un tipo de respuesta que sea mucho más flexible, más acorde al territorio y más acorde a la realidad social. Yo creo que eso también es realmente valioso. Ahora, ¿cuáles son mis preocupaciones? Primero, los plazos. Yo no quisiera nunca más que repitiéramos, lo sabe muy bien la Seremi-Vivienda, también se lo ha comentado el ministro de la Vivienda, casos de incendio Rocuán, Las Torres, fue hace ya más de 3 años, casi 4, un 24 de diciembre, 350 casas y todavía no tienen las viviendas definitivas. Entonces, yo creo que todo esto está muy bien, pero tenemos que dar plazos concretos, pero muy importante que nos estén mostrando acciones concretas, pero también con plazos, no está nada más porque bueno, como dije, no quiero esa experiencia. Segundo, una preocupación por el presupuesto. Aquí no se ha hablado en términos de presupuesto. Yo creo que está presente la ministra encargada de la reconstrucción y que es la ministra de Desarrollo Social. Yo creo que sería interesante que también se refiriera, porque lo dijimos hace un tiempo atrás en esta misma comisión, lo único que no quisiéramos es que esto afectara el plan de emergencia habitacional, que por cierto ha dicho el ministro Montes la disposición de más adelante de hacernos cuenta incluso por comuna, lo cual es estupendo porque necesitamos esa información, pero que es diferente al plan de emergencia habitacional con el tema de la reconstrucción. Entonces yo creo que es muy importante saber en términos presupuestarios si vamos bien, si hay afectación para el Ministerio de la Vivienda con su plan de emergencia habitacional, porque eso sería bastante grave y nos gustaría apoyarlo, que no ocurriera algo así, porque sería, como he dicho, complejo, porque evidentemente las familias, además de la reconstrucción y las gravedades de estas situaciones, merecen también vivienda, como bien saben. Entonces eso es muy importante. Señalar algo que dijo el ministro Montes, quizás a la pasada, quizás quienes no son parte de la región, más tienen, digamos, no están probablemente en conocimiento cabal, pero yo creo que si hay un avance que podemos acá deducir de esta tragedia y que en este momento acaba de señalar el ministro Montes y que yo quisiera valorar en esta comisión, es el hecho que por fin se va a hacer el estudio de los loteos. Estamos hablando sobre todo de Deslinden Norte y Sur, que es insólito, y ahora uno me pregunto cómo pudimos pasar, creo que tenemos que hacer una autocrítica entre todos, más de 25 años sin que se haya hecho este trabajo, Presidenta. O sea, por primera vez se va a tomar, estoy hablando del campamento Manuel Bustos, y se va a poder proceder al estudio de los lotes para poder identificar las divisiones, subdivisiones, y eso va a permitir todos los pasos posteriores. Y eso me lleva también, junto con felicitar, que por fin se haga lo que no se había hecho en 25 años, y créame que conversando con dirigentes del campamento Manuel Bustos, casi valora más
el proceso de la casa en sí, porque para ello tener por fin el plano de los loteos y poder saber realmente los terrenos, lo que abarca con sus divisiones y subdivisiones es fundamental. Pero eso me lleva a un tema que también sería bueno que el ministro se refiriera, o la ministra de la Reconstrucción, que tiene que ver, entiendo, que tenemos que avanzar con un tema que se nos generó complejo para aquellos casos justamente de asentamientos irregulares. ¿Por qué? Por los títulos de dominio. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque lamentablemente se ha venido paralizando en función de una legislación que no permitiría el total, la titularidad, digamos, llamémoslo así, mientras no termine la urbanización, lo cual es muy complejo porque situaciones como la que ya vemos, algunas se arrastran décadas. Entonces, estamos tratando, y entiendo que el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales se han coordinado, pero sería importante que nos confirmara la ministra de Desarrollo Social o el ministro de la Vivienda cuánto va a avanzar aquello, esa ley. Y finalmente, como ya más general, el presidente ha dado que es Comisión de Vivienda, yendo más allá, por supuesto, de la situación que ha afectado a la quinta región, yo creo que es importante que aquí se partió señalando algo que tiene que ver con la institucionalidad. En un país como el nuestro, donde estamos sometidos a estos avatares realmente dramáticos, que ya sean aluviones o sea incendios o en fin, creo que necesitamos efectivamente un tipo de institucionalidad que dé cuenta de las reconstrucciones, porque esto va a ocurrir no solo que ocurrió aquí con esta gravedad y daño, sino que va a seguir lamentablemente sucediendo. Hay situaciones más complejas como la de esta región, por supuesto, por su topografía. Aquí hay una cantidad de quebradas y situaciones, digamos, que hacen mucho más compleja, por supuesto, la reconstrucción. No son terrenos planos, digamos, ni mucho menos. Entonces, pero creo que la falta de esa institucionalidad, el tener que improvisar, incluso el que tenemos que, y me parece muy bien, y felicito que tengamos un gerente que trate de solucionar las coordinaciones con la subsecretaría, pero tenemos que pensar que es bastante complejo coordinar distintos ministerios, distintas políticas, distintas resoluciones, distintos reglamentos, o sea, es tarea mayor. Entonces creo que también en términos más generales, como país queremos seguir aprendiendo, así como se ha aplicado tecnologías que no se habían aplicado, también en términos de gobernabilidad, que es lo que pienso. Muchas gracias, presidenta.